clear. So what's the plan? If we can get this weapon, what we're doing here could change things forever. There's no straight shot to the vault. I'm gonna head inside, find a way out. Got it. I'm with you every step of the way. You're gonna need a gun! Don't worry, it's unloaded. It's unloaded now! Combine channel's really picking up. They know you're coming. You need to get out of here, now. Approaching target. Exposing hostile in 3. Oh God. They've got Dad. They're gonna find out what he knows, and then they're gonna kill him. All this is my fault. I never told you. I couldn't. I'm so sorry, baby. You will not save him. Alex Vance alone cannot prevent his fate. Close your eyes, honey. Bueno, Reverquest maníacos, pues aquí estamos de nuevo con el último vídeo dedicado a las DP VR-E4 que tengo por aquí. Aquí las vemos de nuevo en todo su esplendor. Este visor exclusivo para PSVR con DisplayPort y que, bueno, pues puede ser muy interesante, sobre todo para aquellos usuarios de simuladores y ese tipo de cuestiones que requieran de un cable, sobre todo en juegos competitivos. Bueno, en el día de hoy, ya ayer hicimos un vídeo en el cual analizamos profundamente tanto el visor como los mandos, y en el día anterior a ese hicimos el unboxing, y hoy lo que voy a hacer es compartir con vosotros los resultados de testeo que he obtenido usando este visor con juegos emblemáticos, un total de 10 juegos emblemáticos de PSVR, del catálogo de la PSVR. Pero antes de esto quiero hacer una aclaración sobre un punto del análisis de ayer, que es importante. Un usuario del canal me lo ha hecho ver y yo, lógicamente, si he cometido algún error y además es de importancia, pues no tengo ningún problema en corregirlos, entre otras cosas porque va a ser mucho mejor para los usuarios y también para los Reverquest maníacos y también para la compañía, para que todo lo que su producto ofrece quede claro en estos vídeos. Bien, la cuestión es que yo había comentado en el vídeo de ayer, os enseñaba el cable con el que se conecta al ordenador, y os decía concretamente que teníamos por un lado el DisplayPort, por un lado, y que por el otro lado, en el otro extremo, para conectarlo al ordenador, a ver que lo encuentre, teníamos estos dos conectores. Decía que este de aquí era un USB y decía que este era un HDMI. Pues estaba equivocado. Este usuario me ha hecho ver que no es un puerto HDMI, sino que es un puerto DisplayPort también. Y también, consultándolo las instrucciones del propio visor, he podido confirmar que efectivamente es un DisplayPort. Por tanto, tenemos un DisplayPort aquí, tenemos un USB aquí, estos dos irían al ordenador. Por tanto, para poder usar este visor requerimos un DisplayPort en nuestra tarjeta gráfica, y por otro lado pues tenemos el DisplayPort que se conecta a la cajita que os enseñé ayer del propio visor. Quiero que esto pues quede claro para que no haya errores a la hora de que, imaginaos, compréis el visor, no tengáis ese puerto DisplayPort y no podáis conectarlo. Siempre podríais comprar un adaptador, pero bueno, lo suyo es que tengáis una gráfica en la que tengáis un puerto DisplayPort. Por tanto, queda aclarado que tenemos en un extremo un DisplayPort y en el otro extremo un puerto USB y también un puerto DisplayPort para conectarlo al ordenador, ¿de acuerdo? Esto es lo primero que quería aclarar, y le doy las gracias al usuario que me lo ha hecho ver, porque quiero que toda la información que quede aquí en el canal referente a cualquier visor, pero en este caso las DPVR-E4, sea totalmente fidedigno y totalmente real, ¿de acuerdo? Bien, una vez dicho esto, vamos a pasar, como decía,
a el tema de esos testeos que he hecho yo con este visor en 10 juegos emblemáticos del catálogo de PSVR, y voy a comentaros un poco los resultados. No voy a dar datos en plan de latencia, 20 milisegundos y ese tipo de cosas, sino que simplemente os voy a decir qué tal ha sido mi experiencia con esos juegos, si ha habido algún problema con ellos y demás. No voy a profundizar en datos técnicos, ¿de acuerdo? Bien. Por otro lado, también comentaros que el equipo en el que yo he realizado estas pruebas tiene una RTX 3080, lógicamente con un puerto DisplayPort para poder conectar el visor. Tengo también un procesador i5 10400F de 10ª generación, 32 GB de RAM, ¿de acuerdo? Para que sepáis el ordenador base que yo tengo y con el que he conseguido estos resultados que voy a comentar. Y bueno, pues sin más dilación paso a ello. Vamos con esos 10 juegos y también os comento, como ya comenté en el vídeo anterior, que como no he podido hacer capturas de los juegos, que por otro lado a nivel de vídeo tampoco son significativas, porque lo que se ve a través del visor es muy distinto muchas veces de lo que vemos a través de esas previews o esos gameplays que os mostramos los divulgadores. Por tanto, lo que haré es que pondré algunas imágenes del juego, pero quiero que sepáis que no son sacadas de mi propia experiencia, sino que son imágenes o trailers que ya están disponibles en la red, ¿de acuerdo? Y sobre eso os comentaré los resultados que yo he obtenido con cada juego, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a pasar a ello. Vamos con el primer juego, que va a ser concretamente Ragnarok, que es un juego musical, como sabéis, de vikingos, música épica, música vikinga, música metal, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es uno de mis preferidos a nivel de juego musical, y bueno, pues nos puede dar un toque de referencia para cualquier juego musical que juguemos en nuestras DPVR 4. En este caso, Ragnarok ha ido muy fluido, gracias a esos 120 Hz que trae el visor, y también la calidad visual ha sido muy buena, muy adecuada, lógicamente siempre teniendo en cuenta que estamos ante unas lentes Fresnel que no nos pueden dar, por ejemplo, la nitidez o claridad de imagen que nos dan las Pancake, por ejemplo, pero dentro del formato Fresnel sí es verdad que nos da una calidad muy alta y tenemos una fluidez en Ragnarok excelente, con lo cual aquí no ha habido ningún problema. Deciros también, que no lo he comentado antes, que todas estas pruebas que he hecho ha sido con un super sampling en SteamVR de 3064 x 3064, ¿de acuerdo? Bien, una vez que os he comentado Ragnarok, que hemos tenido una experiencia excelente, vamos a pasar, por ejemplo, al segundo, que es Left 4 Dead 2 VR Mod. ¿Por qué un VR Mod? Bueno, pues porque seguramente cualquier usuario de PSVR en algún momento va a usar un VR Mod, y yo quería saber exactamente qué rendimiento tendría este visor con VR Mods, y por eso he probado este y un par de ellos más. Concretamente en este caso Left 4 Dead 2 VR Mod, con la configuración que yo os di hace poco, que está disponible en el canal, y la verdad que aquí tenemos resultados dispares, porque hay veces que se ejecuta el juego y va excelentemente bien, y hay otras veces que va excelentemente mal, va muy a trompicones y demás. Entonces, bueno, en este caso yo diría que el juego no podemos definirlo como que va bien, pero sí es verdad que conforme lo cargamos varias ocasiones, al final llegamos a un momento, no sé exactamente por qué, la verdad, en la que el juego se juega bien, se juega fluido, con una calidad visual muy alta también, sin ningún tipo de problema de latencia, etcétera, etcétera. Por tanto, la experiencia en este sentido podríamos decir que es intermedia, digamos así, por ese hecho de que tengamos que en alguna ocasión el juego funcione bien y en otras funcione mal, cuando en otros visores que yo he podido probar funciona bien siempre, generalmente. Por tanto, pues puede ser algún tipo de incompatibilidad que tenga el visor respecto a este VR Mod concreto, o no sé exactamente por qué puede ser, pero la experiencia es que en ocasiones va muy bien y en otras ocasiones ha ido bastante mal. Por tanto, aquí tenemos un bache que tenemos con el visor de PSVR 4. Bien, pasamos al siguiente, un clásico de la VR
de Valve, el Half-Life Alyx. Y bueno, pues la experiencia en este caso lo he cargado lógicamente con la misma configuración habitual que yo suelo tener en épico, etcétera, etcétera, con todas las calidades en alto y demás, y el juego generalmente va fluido. Es verdad que en algún momento puede dar un pequeño golpe, un pequeño tirón, pero es unos segundos y después va totalmente fluido de nuevo. También es verdad que reduciendo un poco el super sampling, un poquito de esos 3064 por 3064 lo bajamos un poquito y ya va bien perfectamente sin tirones. Pero si lo ponemos a un super sampling tan alto, pues probablemente, quizá, pues a lo mejor en una RTX de la serie 4000 vaya bien, pero en mi 3080 da tironcillos que no afectan mucho a la jugabilidad, pero que bueno, no va fluido al 100% como en otros juegos sí ha ocurrido. Y por lo demás la calidad visual es excelente, como siempre digo, teniendo en cuenta que son lentes Fresnel, vemos bastante bien todo, la colorimetría es correcta, los negros, bueno, pues son esos grisáceos, aunque hay ciertos negros que sí están mejor, pero en general pues tenemos esas tramas de grises, pero en general una buena experiencia que tenemos con Half-Life Alyx, y si tenemos algún problema con bajar un poco el super sampling lo tenemos solucionado. Bien. Pasamos a otro juego exigente como es Hubris, que es un juego, ya sabéis, de acción, de exploración en un entorno de ciencia ficción, y un juego muy exigente ya que se debe a que el juego tiene pues una calidad casi fotográfica. Sin embargo, en este juego las DPVR4 se desenvuelve perfectamente. Hay que tener en cuenta que el juego muy recientemente ha incorporado el DLSS, el formato de escalado, lo cual ayuda mucho al rendimiento. Y también aquí aprovecho para comentar que normalmente el visor en los juegos que son compatibles con OpenXR me ha detectado OpenXR sin ningún tipo de problema y he podido configurarlo a mi gusto sin problemas, que en otros visores sí he tenido algún que otro problema con este asunto. Por tanto, en Hubris pues podemos utilizar ese OpenXR y además el DLSS. Todo al final lo que nos lleva es a un rendimiento muy bueno de Hubris en las DPVR4, una calidad visual excelente y bueno, pues no he apreciado tirones, no he apreciado nada que pueda molestar y que pueda romper la experiencia. Mucha fluidez gracias a esos 120 Hz y en definitiva pues una buena experiencia con este Hubris en las DPVR4. Bien, pasamos ahora a otro VR mod que he probado, Doom 3 BFG Edition, que tiene su VR mod. Lo he probado con las DPVR 4 y he obtenido en este caso, en Left 4 Dead 2 teníamos malos resultados y en este caso hemos tenido muy buenos resultados. El juego va fluido sin ningún tipo de problema, la calidad visual, teniendo en cuenta que es un juego bastante antiguo y con sus texturas en HD, se ve excelentemente bien. Y pues de rendimiento va bien, va fluido y no hay que bajar el super sampling en ningún momento, con lo cual en este sentido buena experiencia, con lo cual podemos sacar en conclusión que algunos VR mods quizás puedan ir peor con este visor y otros mejor. Va a depender, supongo, de cómo esté desarrollado ese VR mod, etcétera, etcétera. Bien, también hay que tener en cuenta que probablemente a nivel de firmware, pues los creadores de PVR pues irán mejorando compatibilidades con SteamVR, etcétera, etcétera, y esto puede hacer que estos resultados que yo he obtenido a día de hoy puedan mejorar en el futuro. Bien, por otro lado, ya venimos a algunos simuladores de coches y de vuelo que he probado, porque también sé que este visor, como ya he comentado en alguna ocasión, va a estar orientado a un público, pues eso, que disfruta de los simuladores, que busca una calidad plus gracias al uso del cable, al DisplayPort, y que además pues bueno, busca también una latencia baja, sobre todo cuando son simuladores competitivos. Bueno, pues en este sentido he probado Assetto Corsa, que es uno de los simuladores de coches más conocidos. No he tenido ningún tipo de problema, el juego va fluido perfectamente, he estado jugando un rato, conduciendo y demás, todo correcto, la calidad visual muy buena. El rendimiento es correcto, con esos 3064 x 3064 no he tenido ningún tirón en ningún momento y por tanto pues y una fluidez, pues vuelvo a repetir, con los 120 Hz más que notable, con lo cual en este sentido este simulador va muy bien. Bien,
Por otro lado, F1 2023, otro simulador un poco más comercial que el anterior, de Fórmula 1, también las pruebas que he hecho han sido excelentes. He podido usarlo con el volante, igual que el Assetto Corsa, sin el volante, en varios circuitos, etcétera, etcétera, y en todo momento el juego ha ido fluido, la calidad visual ha sido buena y el rendimiento general también ha sido bueno, con lo cual en este sentido estos dos simuladores de coches que he probado no he tenido ningún tipo de problema con las DPVR E4. Bien, continuamos con otro VR mod más exigente, ese de Elder Scrolls Skyrim, con más de 300 mods activos. Y aquí sí tengo que decir que el juego va muy renqueante a veces. El juego va fluido, es difícil de explicar porque el juego va fluido generalmente, pero pega muchos tirones. Pega muchos tirones probablemente por toda esa carga de mods que tiene y también por el super sampling tan alto que le tengo puesto. Probé a bajarle un poco el super sampling para probar si era ese el tema por el que no iba de forma fluida y mejoró el rendimiento. Por tanto, yo pienso que ajustando ese super sampling, poniéndole un poco más de tiempo y ajustándolo adecuadamente, el juego tiene que ir bien. Visualmente se ve con una calidad impresionante, dentro de los límites de unas lentes Fresnel, y en general todo el rendimiento y la fluidez, una vez que ajustamos el super sampling, es correcta, con lo cual pues eso, si nos vamos a un super sampling tan alto como el que yo le he puesto, probablemente necesitaréis una RTX de la serie 4000, y si no, pues bajáis un poquito el super sampling, que no vais a perder apenas calidad y además con el cable mucho menos, y vais a poder tener un mejor rendimiento. Bien, ya llegamos al final, el juego número 9, que es un Death Citadel, ese juego de espadas, de fantasía oscura y demás, que se publicó hace unos meses. En este caso las pruebas han sido excelentes, la calidad visual muy buena, el rendimiento ha sido correcto, la fluidez magnífica, no he notado ningún tipo de tirón ni barra negra en ninguno de los juegos que he jugado. Eso sí tengo que indicarlo porque yo soy muy quisquilloso con estas cosas. He notado barra negra alguna por ningún lado, ni al mover la cabeza ni nada, con lo cual el tracking funciona también perfectamente. Así que, y no hay problemas con como por ejemplo ocurre con las Pico 4, que tiene ciertos problemas con la frecuencia de 90 Hz, y yo creo que gracias a los 120 Hz pues este problema se soluciona en cierta manera. Por tanto, un Death Citadel, muy buena experiencia, gran rendimiento, gran calidad visual, y por tanto no tengo más que añadir. Y por último hice la prueba final con uno de los simuladores, como sabéis los que os dedicáis a temas de simulación más exigentes, que es el Flight Simulator, Microsoft Flight Simulator, y en su última versión. Y la verdad que aquí es donde más me he sorprendido, porque el rendimiento que obtiene este Flight Simulator usando OpenXR, que yo lo tengo activo y con la configuración que yo tengo compartida en el canal con todos vosotros, la verdad que el juego iba muy bien, iba muy fluido con el equipo que yo tengo, tanto en escenarios con menos carga gráfica como por ejemplo Egipto, o escenarios con más carga gráfica como Nueva York o Manhattan y demás, que tiene más edificios, y cuando lo usaba yo con el tema del wifi se notaba un poco que iba sobrecargado, ¿no? Pero con el cable, con el DisplayPort y demás, y con las características que tiene este visor, la verdad que el juego va excelentemente bien, al menos el rato que estuve yo jugando, un buen ratito, y el juego no me dio en principio ningún problema. Puede que algún pequeño tirón en algún momento dado, pero nada reseñable. Por tanto, este sí que es un gran indicativo de que estamos a nivel de rendimiento ante un muy buen visor. Y bien, pues nada más, estos son todos los resultados que he podido obtener de mis pruebas con distintos juegos, como habéis visto, de PSVR. Como he comentado al principio, no he querido dar más datos técnicos así en plan de latencia y demás. Puedo comentar simplemente que la latencia en todo momento ha sido bastante baja, bastante inferior a la que se consigue con el sistema Wi-Fi, lógicamente. Esto es de lógica y de perogrullo. Al tener un cable DisplayPort, pues la latencia baja muchísimo y hace que todo vaya mucho más fluido que cuando usamos Wi-Fi, al menos, vuelvo a repetir que esto lo digo yo mucho, al menos a día de hoy. Por tanto, pues buen rendimiento, no puedo decir otra cosa, porque en todas las pruebas que he hecho ya habéis visto que son juegos exigentes y la mayoría de ellos han salido airosos
de una prueba de estrés bastante alta con ese super sampling muy alto y demás. Alguno VR mod que siempre cuesta más que vayan bien de rendimiento ha podido trastabillar un poco, pero en cierta manera es lógico, porque este tipo de juegos y de VR mods exigen una tarjeta gráfica muy potente, incluso con la que yo tengo, pues ha podido tener ciertas dificultades. En todo caso, para mí unas pruebas muy satisfactorias que me demuestran que dentro del ámbito de los visores con lentes Fresnel, pues es un visor que rinde muy bien, que nos da muchas alegrías, que tiene una calidad visual muy buena, que tiene algunas pegas como ya comentamos ayer, pero que me parece una buena elección, sobre todo, ya digo, a ese perfil de los que juegan muchos simuladores, que necesitan una latencia baja y que además quieren una calidad visual distintiva de otros visores con lentes Fresnel. Bien, pues nada más, ReverQuest maníacos. Aquí os muestro por última vez las DPVR E4. Antes de despedirnos, ahí tenemos. Y bueno, pues darle las gracias nuevamente a los chicos de DPVR por habernos facilitado este visor para poder hacer estos 3 vídeos hablando de este visor, que me han parecido muy interesante y que, bueno, pues siempre es un placer también colaborar con empresas del sector de la VR y demás. Quedo a su disposición si más adelante, cuando saquen otros visores, pues puedo ayudarles a promocionar en cierta manera y a presentar a los ReverQuest maníacos su producto. Y nosotros nos vemos pronto en más contenidos aquí en ReverQuest VR. Por cierto, antes de que se me olvide, mañana sábado, tendremos un directo a partir de las 6 de la tarde para hablar sobre este visor, por si os ha quedado después de ver los 3 vídeos alguna duda al respecto, si queréis preguntarme algo sobre algún juego concreto, sobre alguna experiencia concreta, y también hablaremos un poco, si queréis, de las MetaQuest 3. Os cito ahí a las 6 de la tarde un directo aquí en ReverQuest VR. Nos vemos pronto. Chao, chao.